Marbella acogerá por primera vez la próxima semana la celebración del primer torneo Challenger ATP Marbella Open, que se va a celebrar en el Club de Tenis Puente Romano. Un torneo que va a contar con un ranking de jugadores de primera línea internacional. Fabricio Valdivieso, director del torneo, además ex supervisor de la ATP, ex árbitro internacional. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias por la invitación. Y un gusto para nosotros que se haya acercado hasta nuestros estudios una persona con un gran bagaje en esto de la organización de torneos Challenger. Bueno, gracias a Dios hemos tenido la suerte de organizar algunos torneos en Panamá, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador. Y ahora este sueño que representó por muchos años hacer este torneo en Marbella parece que se está tornando una realidad, así que estoy muy feliz, muy contento y con muchas expectativas de lo que se puede hacer acá. Es cierto que ya llevaba varios años dándole vuelta a la cabeza sobre la posibilidad de organizar un torneo de estas características en Marbella. Ahora finalmente va a ver la luz. ¿Cómo se le ocurrió Marbella? ¿Por qué esta ciudad? ¿Qué le vincula a esta ciudad? A mí me vincula a esta ciudad, yo creo, de una manera interesante, porque hace muchos años, hace aproximadamente 24 años, tuve la suerte de venir como árbitro general de una serie de Copa Davis que se jugó acá entre España y México. Así que desde esa ocasión, inclusive fue en el mismo Puente Romano, me llevé una muy grata impresión de la ciudad, una muy grata impresión de la sede, ¿no?, del Puente Romano, que la verdad es que está muy, muy bien. Así que, bueno, en esa época pues era árbitro, simplemente me llevé un buen recuerdo, pero después cuando ya me retiré y empecé a la parte empresarial del tenis, siempre tenía la idea de regresar a Marbella porque decía, bueno, si no se han hecho, o sea, no entendía cómo es que en Marbella no se ha hecho un torneo Challenger antes. Sí. La verdad es que me parece increíble, siendo lo que es España una potencia del tenis mundial, que una ciudad como Marbella, y aquí viene la razón, una ciudad muy tan turística, una ciudad que representa tanto para el turismo en España, yo creo que es el lugar ideal para hacer un torneo de tenis, por lo que representa en primer lugar España y por la ciudad, ¿no? Es una ciudad muy turística que viene mucha gente. Yo creo que darle un espectáculo como este a la ciudad, yo creo que hace mucho tiempo ya se lo merecía. ¿Qué diferencia un torneo Challenger ATP de un torneo ATP? Bueno, básicamente el ranking de los jugadores, ¿no? Y la premiación, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de torneos vienen jugadores rankeados a partir del 50 del mundo, ¿no? Y para todos los que nos están escuchando y que saben de tenis, sabrán que pues un número 50, 60, 100, hasta 200, 250 del mundo es un gran jugador. Sí. Yo te puedo contar casos de jugadores que han venido a nuestros torneos. Por ejemplo, David Nalbandián. Sí. David Nalbandián jugó uno de nuestros torneos en Salinas, en Ecuador. En esa época estaba como 150 del mundo y ese año ganó el torneo y el mismo año llegó a la final de Wimbledon. Entonces te puedes dar cuenta del nivel que se juega en estos torneos. Así que esa es la diferencia básicamente, ¿no? La premiación y los rankings de jugadores. ¿Cuántos jugadores se dan cita en este torneo? Bueno, de acuerdo a la lista que tenemos del ATP, hay más de 73 jugadores inscritos, lo cual, por cierto, prueba el interés que tienen los jugadores de venir a Marbella, ¿no? Marbella tiene ese encanto, ¿no? Sí, sí. Pero lamentablemente solamente pueden jugar 32. Por eso es que tenemos la fase previa. Que va a ser el fin de semana, ¿no? Que va a ser este fin de semana, efectivamente. De ahí el ATP lo que hace es que por ranking mundial los organiza a los jugadores y los primeros 22 por ranking mundial son aceptados directamente. A esos 22 se tienen que unir 4 que salen de la fase previa, que se juega este fin de semana, que también hay espacio para 32 jugadores ahí. Luego vienen 4 invitados y finalmente el ATP tiene un asunto ahí especial que se llama excepciones especiales, que es para jugadores, que es un poco complicado explicarlo, pero que lo maneja directamente el ATP. Pero es un cuadro de 32 jugadores, así que a aquellos fanáticos del tenis que se preparen desde este sábado hasta el día domingo 18 de noviembre para vivir tenis de altísimo nivel acá en Marbella. De altísimo nivel, está clarísimo que el nivel de espectáculo y de competitividad está garantizado. Además, creo que es el último torneo que permite a los jugadores sumar puntos ATP. Yo creo que ese es uno de los factores que nos ha traído esta lista tan buena de jugadores, porque
El circuito termina la próxima semana. Las competencias de la ATP terminan y luego ya empiezan en el mes de enero. Sí. Por cierto, eso fue una pelea muy grande que tuvieron los jugadores, porque antiguamente no había esta para y los jugadores se quejaban de que todo el año tenían que jugar, a diferencia de otros deportes que tienen su temporada, luego hay pues un descanso y vienen hasta su pretemporada, ¿no? En todo caso, el ATP aceptó hace ya algún tiempo que hasta el mes de noviembre se competía, el diciembre es un mes prácticamente de vacaciones. Entonces, este torneo es una de las últimas oportunidades, la última prácticamente que tienen para clasificar directamente al Abierto Australiano, que se juega ya el próximo año. Entonces, yo creo que eso también es en parte la razón por la lista tan interesante que nos ha llegado. ¿El Abierto de Australia es el primer torneo del año? El Abierto, no es el primer torneo del año, pero es el primer Grand Slam del año. Entonces, eso sí, te quería comentar que hay algunos jugadores españoles que están inscritos. Sí, a eso iba a hacer yo referencia ahora mismo. Iba a preguntarle qué jugadores se van a dar cita en este torneo. ¿Quiénes han confirmado ya? Entre los que acceden directamente a disputar ese torneo, ¿de quiénes podríamos hablar? Siempre es importante, son importantes los jugadores locales, ¿no? Aunque yo siempre digo que es más importante todavía el espectáculo, más allá de que haya un español que llegue a la final. Pero en todo caso hay jugadores españoles y de muy buen ranking con nombres realmente muy interesantes. Por ejemplo, el número 1 del torneo es español, es Daniel Jimeno Traver. Después tenemos jugadores como Rubén Ramírez Hidalgo, está Albert Montañés, Daniel Muñoz de la Nava, Adrián Menéndez. Esos pues entre algunos otros que van a estar jugando. Yo creo que es la Armada Española, como se le dice a nivel internacional, está realmente muy en forma para este torneo. Uno de los atractivos también de este torneo va a ser el hermano del número 1 del tenis mundial, Novak Djokovic. Ya te enteraste. Sí. Le vamos a dar un wildcard efectivamente a Marco Djokovic. Así que yo creo que eso va a ser también un atractivo, ¿no? Es muy parecido, por cierto, físicamente a Novak Djokovic. Pero no en su juego, ¿no? Vamos a verlo ahora. Yo creo que la gente tendrá que ir a verlo. Inclusive nos había anunciado, no podemos decir que es una seguridad, pero el número 1 del mundo nos había dicho que posiblemente se dará una vueltita por aquí para tratar de ver a su hermano. Ojalá, esperemos que así sea. Sería una promoción extraordinaria para este torneo Challenger. Un torneo que, por cierto, también está asociado a varios eventos que tienen que ver con el mundo de la moda, de la publicidad. Sí, mira, nosotros tenemos un concepto de estos torneos que van mucho más allá del espectáculo. Por cierto, nosotros siempre tratamos de que estos eventos sean una ventana de la ciudad, del país donde lo estamos haciendo al mundo. Es una manera de promover el nombre de Marbella, es una manera de promover el nombre de España. ¿Y por qué lo digo? Si tú miras la lista, te vas a dar cuenta que hay muchísimos jugadores que no son españoles también. Sí. Y que probablemente muchos de ellos vengan por primera vez a España. Entonces, qué mejor que aprovechar el torneo para darles ciertas actividades adicionales para que se lleven una imagen un poco más completa. Y esto lo digo porque en la época que yo era árbitro, viajaba cerca de 35 semanas al año por diferentes lugares y muchos amigos me decían, caramba, qué bueno, ¿cómo conoces el mundo? Y la verdad, en honor a la verdad, no conozco nada, porque lo que recuerdo de aquellos viajes son los aeropuertos, el hotel y muchísimas pistas de tenis. El club, exactamente. Entonces ahora que organizo torneos, me trato de preocupar por esos recuerdos que quisiera que se lleven los jugadores. Entre las cosas que vamos a hacer, por ejemplo, está y tiene muchísima aceptación entre los jugadores, aunque te parezca mentira, es un partido de fútbol. Vamos a jugar un partido de fútbol en el estadio municipal. Sí. Y a propósito, un agradecimiento público al ayuntamiento por toda la colaboración que nos está prestando en este tipo de cosas, porque ellos han entendido también que a través de estas cosas estamos también promoviendo el nombre de Marbella, se van a llevar un gran recuerdo, ¿no? Otra cosa que queremos hacer, o que vamos a hacer, es un desfile de modas en el Puente Romano, y todo eso, pues como te decía, contribuye para que Marbella durante esa semana esté en el mapa tenístico mundial, que Marbella durante esa semana esté en la retina del tenis mundial. Yo creo que es muy positivo para la ciudad, como te decía, más allá del espectáculo. Sí, bueno, de hecho,
haciendo referencia a ese partido de fútbol, hay jugadores de tenis que juegan muy bien al fútbol, como por ejemplo Rafael Nadal. Sí, Se le da bastante bien. Es increíble esa comunión que hay entre esos dos deportes. Hay muchos futbolistas que les gusta jugar tenis. Sí, así también que es verdad. No descarto la posibilidad más adelante, porque la idea es que este torneo se institucionalice y se haga todos los años, de ir viendo esas alternativas. Una de las cosas que estamos haciendo, por cierto, para conocimiento del público, es que se está haciendo un trofeo muy especial. Hay un artista, Argiz, que lo está realizando. La intención es de que este trofeo nunca salga de Marbella y que año a año le vayamos poniendo una placa con el nombre del campeón. Queremos crear tradición con este torneo. Estamos, yo le digo, y disculpa que me emocione con esto, pero estamos en un momento histórico de este evento que espero que con el paso de los años recordemos esta primera versión con mucho entusiasmo, ¿no? Fabricio, lleva en su haber más de 50 torneos como director, como organizador de este tipo de eventos. Yo quisiera también hacer referencia, si me permite, a esa labor, a ese trabajo que realizaba en su época de ex supervisor de la ATP, ex árbitro internacional, porque me interesa sobre todo muchísimo saber qué partidos arbitró Fabricio Valdivieso, si tuvo ocasión de arbitrar, por ejemplo, a Pete Sampras, a Agassi, a Becker o sobre todo a McEnroe, con ese genio que tenía. Bueno, a todos ellos, todos ellos, en ciertos casos han sido experiencias muy buenas, otras obviamente, pues como árbitro sabes que a veces tienes tus complicaciones, tus desavenencias, pero yo tengo un grato recuerdo de toda esa época que pasé. Tuve la suerte, como te decía, de estar acá también como árbitro general de esa Copa Davis, España-México, pero inclusive arbitré también la final de las Olimpiadas de Corea. En el doble femenino me tocó a mí como árbitro central, cuartos de final del US Open, Navratilova-Sabatini. Arbitré a todos los de esa época, ¿no? Sampras, Becker, Courier, Edberg, a todos. Y después pasé a ser supervisor. Como supervisor estuve también en muchísimos torneos. Ya como supervisor tú puedes conocer un poco más a los jugadores, porque como árbitro es una relación un poco más distante. Sí. Pero ya como supervisor sí tienes que tener más contacto con los jugadores, y también tuve la suerte de estar en muchos torneos como supervisor, en Hong Kong, en Malasia, en algunos lugares. ¿Recuerda algún jugador especialmente? Mira, los que más recuerdo bueno, hay jugadores, hubieron jugadores realmente en la época mía que eran unos caballeros, por ejemplo, Pete Sampras, ¿no? Yo no puedo decir que por haberle arbitrado tantas veces a Pete Sampras tenía más o menos experiencia, porque en realidad era un tipo que no te hacía ningún problema. Habían otros como McEnroe que obviamente era toda una experiencia cada vez que le arbitrabas. Pero yo creo que el denominador común que podría decir es que los jugadores de tenis, pues por lo general son bien comportados y son gente con la cual se puede hablar, y muchas veces cuando tienes un problema en un partido, pues se le dice 2 o 3 cosas al jugador y se enrumba todo de manera positiva. Muy bien, bueno, pues hoy hemos conocido un poquito más sobre la trayectoria también de Fabricio Valdivieso, director de ese primer torneo Challenger ATP Marbella Open 2012, que se va a celebrar en las instalaciones del Club de Tenis Puente Romano entre los días 10 y 18 de noviembre. Va a ser escenario por primera vez de este torneo oficial de la ATP. Por cierto, que las preliminares se celebran a partir del 9 de noviembre y entre jugadores pues van a participar, entre los españoles destaca Daniel Gimeno otra vez, Albert Montañés, Tommy Robredo, también va a participar el hermano de Novak Djokovic, Marco Djokovic. Bueno, en el ranking podemos encontrar a lo mejor a los posiblemente entre los 200 o 300 mejores del mundo. Sí. Se van a dar cita en ese torneo que se va a celebrar en Marbella. Así que los aficionados al tenis tienen una cita inaplazable entre el 10 y el 18 de noviembre. Fabricio Valdivieso, un placer. Igualmente, muchas gracias.